Buenas noches, mi profe. Buenas noches con todos. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Fernando. Bueno, en vista de que ya ingresamos, nos falta Gabriel nada más. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo el día de ayer. Como vieron, el día de ayer hicimos más una cuestión tipo abre boca sobre el tema. El tema de esta unidad es el comportamiento ambiental. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, como unas cifras reflejaban la preocupación que tiene la gente por el medio ambiente, y en este estudio al menos el 91% tenía como esta preocupación. Sin embargo, el 51% de ese grupo afirmaba que seguían, a pesar de tener preocupación, seguían en conductas que eran como no a favor, sino en contra del medio ambiente. Y también habíamos analizado, ¿no?, cómo este tema tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos, con la forma de acumular que tiene esta sociedad, de producir los bienes materiales, de generar una sobreproducción que hace necesario que se explote, ¿no es cierto? Que se explote la naturaleza y a los seres humanos. Ya, entonces, en función de todo eso, habíamos hecho como una breve intro. Hoy día vamos a ir un poco a definiciones más específicas. Entonces vamos a empezar paso, viendo la definición de comportamiento ambiental como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de comportamiento ambiental, es importante entender que es como este comportamiento humano, es decir, el comportamiento de las personas, ¿sí? Y este comportamiento está más dirigido a proteger el medio ambiente, los recursos, eh, a proteger el entorno, ¿no? Pero además a preservar y reducir las repercusiones negativas de las acciones que muchas veces los seres humanos no las hacen o no las asumen con responsabilidad sobre el medio ambiente, ¿ya? Y claro, aquí esto un poco dentro de todo esto, uno de los términos que más se usan en la actualidad es el tema del desarrollo sostenible. Ahora, este comportamiento que causaría repercusiones negativas, ¿sí?, sobre el medio ambiente, más bien sería como conocido como un desarrollo insostenible o generado por un desarrollo insostenible. Y también por cómo se manejan los residuos sólidos, las basuras, eh, y claro, también cómo se manejan otros contaminantes como los gases de invernadero, que, ¿quién era que nos decía? Gabriel, creo que fue que decía ayer, este tema de los gases de invernadero, que tampoco no hay un control, no hay una forma de emisión responsable. Y claro, todos estos comportamientos de la sociedad humana coadyuvan, ¿sí? O colaboran para que eh, el medio ambiente se vea afectado. Por otro lado, también se puede decir que son las acciones que contribuyen a la preservación ambiental y está compuesta por acciones conscientes realizadas por un individuo. Entonces, también nosotros dentro del comportamiento ambiental no solo vamos a ver este comportamiento negativo, sino además estas otras acciones o estos otros comportamientos que van hacia el otro lado, hacia lo positivo, porque lo que hacen es contribuir a preservar, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Y muchas de estas iniciativas o de este accionar es más de tipo individual. ¿A qué me refiero con acciones de tipo individual? Por ejemplo, yo como individuo dejo de consumir mucha agua, dejo de consumir, no sé, se me ocurre, detergentes que provoquen daños graves al medio ambiente.
procuro no desperdiciar el agua, procuro también reciclar, que es otra iniciativa que tiene la gente como individuo. No consumir, por ejemplo, estos compuestos, estos platos desechables de plástico, eh, sorbetes, etcétera. Entonces son acciones que lo que buscan es disminuir, ¿no es cierto?, el impacto negativo de las actividades humanas sobre el ambiente, ¿ya? Porque en sí, estas actividades humanas, como veíamos, que tienen una base material, la forma de producir, etcétera, causan un impacto negativo. Entonces, lo que buscan estas conductas es como de alguna forma mitigar, ¿ya? Y esto también permite mejorar la calidad del ambiente, ¿sí? Que no esté tan contaminado, que no esté invadido por ejemplo, mucho plástico, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo en materia medioambiental. No sé si ustedes han escuchado, pero incluso en el mar se han encontrado microorganismos, sí, unicelulares contaminados con plástico, ¿ya? Y vemos que si el plástico se lo consume para todo, hay una alta contaminación de plásticos y una conducta que puede como ayudar a disminuir esto, puede ser, ¿no es cierto? El yo ya no consumo como estos plásticos cuando voy al supermercado y en lugar de pedir fundas plásticas como nos dan, yo ya tengo mi bolsita ecológica de tela en la que puedo guardar las cosas. Se me ocurre. Ya, entonces son cosas que se pueden ir reflejando, ¿no?, en la conducta del humano. También algunos autores proponen que el comportamiento ambiental o la forma en que se comportan los individuos con respecto al medio ambiente viene a ser un resultado de la educación, ¿sí? Eh, claro, hay estudios en donde dicen que donde hay menores índices de, digamos, de educación, ¿sí? Donde hay más analfabetismo, por ejemplo, igual las conductas ambientales no son tan cuidadosas, entonces lo relacionan directamente con eso. Y no necesariamente pasa eso, pero hay estudios que avalan esta cuestión. Entonces decíamos que son el resultado del proceso de educación a través del cual los seres humanos adquieren conocimientos, ¿sí?, para la manifestación de actitudes y hábitos y conductas pro medio ambiente. Es decir, en la educación, los seres humanos logran, ¿no es cierto?, tener este conocimiento para cambiar sus conductas, sus actos, eh, a partir de tomar conciencia sobre la problemática ambiental en el mundo. Y esto puede ayudar, ¿no es cierto?, o puede contribuir a prevenir los desastres ambientales de alguna forma y resolver algunos tal vez. Ahora, no necesariamente prevenir desastres ambientales porque, por ejemplo, hay otros que no dependen, digamos, de todos los seres humanos, sino de una industria que esté haciendo uno u otro trabajo. No sé si ustedes escucharon el caso de este derrame petrolero en el Golfo de México hace algunos años. Fue terrible. Hay una película a propósito de ese derrame petrolero que se llama, ¿cómo es que se llama? Horizonte. Ya les he pasado el dato, no me acuerdo el nombre de la película, pero justamente relata, ¿no?, cómo sucedió todo este derrame petrolero en el mar. Y claro, la contaminación y los miles de crudo que se regaron ahí en el mar causaron un desastre ecológico, pero de una escala muy grande en el planeta, sí, específicamente en esta zona. Entonces, hay cosas que no se pueden prevenir o no podemos prevenir nosotros con dejar de consumir, no sé, popotes, se me ocurre a mí, ¿ya? Sino que ya van a depender también de la industria y de sus mecanismos de extracción como tal. Hasta ahí, ¿algún comentario o pregunta que quieran hacer? De mi parte, no, mi profe.
¿no? Ya. Ahora también es importante, ¿sí? Ir viendo algunos otros términos. Ay, aquí se me fue su cuadrito, ¿ya? E ir entendiendo, ¿no? Algunas definiciones, como es el caso de las actitudes, los valores ecológicos y ambientales. Cuando nosotros hablamos de una actitud, actitud con C viene de acto, ¿ya? Entonces vamos a decir que una actitud, por lo tanto, son los actos que van acompañados de sentimientos favorables o desfavorables hacia un objeto, hacia un hecho, hacia una situación, hacia un sujeto, ¿ya? Y tiene que ver con la disposición a actuar de acuerdo a lo que uno cree, ¿sí? A lo que yo creo, a lo que conozco, a lo que yo siento y a los valores que se me hayan transmitido o se me hayan enseñado. Entonces, eso viene a ser como una actitud en general. Ahora, cuando nosotros hablamos de una actitud ambiental, obviamente va a ir de la mano con estos actos, ¿no es cierto? Eh, pero en este caso, estos actos son más o se reflejan en la forma como se relacionan o cómo nos relacionamos como seres humanos con el medio ambiente. Cómo nosotros nos relacionamos, nos comportamos con el medio ambiente. Em, También tiene que ver cómo nos relacionamos con las características del medio físico o también cómo nosotros reaccionamos, ¿sí? Hacia algún problema relacionado con el medio ambiente. Reaccionamos o no, decimos algo o no, o seguimos la corriente a todo el mundo, tiene que ver también con ese tipo de cuestiones. Y obviamente esto va a estar cruzado por lo que decíamos hace un rato, por el tipo de creencias que tengan las personas. Por ejemplo, el tema de la carne que hablábamos ayer que nos ponía un ejemplo Ray, ¿no es cierto? El ganado, ¿sí? O las vacas, o este tipo de animales, producen gran cantidad de erosión. Sin embargo, la industria cárnica cría un montón de ganado para el consumo de los seres humanos con el fin de obtener ganancia, ¿ya? Cuando hablamos del consumo. Ahora, si nosotros nos vamos a otro tipo de creencias, ya otras culturas, por ejemplo, en la India, las vacas son un animal sagrado. Entonces, otro asunto el que funciona ya con el tema del ganado, ¿ya? Entonces, quizás no lo produzcan como aquí, que se lo cría para matarlo y consumirlo, sino allá deben estar como el ganado creciendo, eh, digamos, de forma distinta, y no es para consumo, sino más bien es como para adoración. Entonces, mucho va a tener que ver con el sistema de creencias que tenga la sociedad, qué tipo de actitudes ambientales tengan. Hay sociedades enteras, por ejemplo, que son veganas, no, vegetarianas. En otros países como en ciertos sectores, no en todos los sectores, pero hay sectores de la India, hay sectores de Tailandia, en donde la gente es vegetariana, pero es por una cuestión de creencia, no porque tengan, digamos, no sé, una conciencia ambiental clara sobre el asunto. Entonces, va a depender mucho también de este sistema de creencias, de los valores también que nos hayan inculcado en la sociedad en la que vivimos y que nos despierta, ¿sí? Como seres humanos incluso, que tiene que ver con emociones y sentimientos. Por otro lado, podemos hablar de los valores, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cuando hablamos nosotros de valores ambientales, hablamos de convicciones profundas. Es como en lo que yo creo y yo defiendo profundamente, ¿ya? Y que van a determinar mi conducta, mi forma de comportarme, mi manera de ser, mi forma de relacionarme con el medio ambiente, mi forma de ser con respecto a algunas cuestiones medioambientales. Soy consumista, no consumista,
maltrato a animales, no maltrato a animales, va a tener que ver con este conjunto de valores. Y podríamos decir nosotros que los valores ambientales son normas de conducta que distingue a los individuos que las practican y son necesarias para restablecer el equilibrio entre la especie humana y el ecosistema para evitar un colapso. O sea, digamos, esta es como una propuesta de solución, ¿no es cierto? Es como inculcar estos valores ambientales o estas conductas, ¿sí? Y que sean practicadas para que la gente empiece como a tomar incluso otros hábitos. Y esto a la larga pueda evitar el colapso ambiental que muchas veces se avisora. Hay estudios que dicen que de aquí a unos años, claro, ya no tendremos un planeta donde vivir y como ayer nos comentaba, ¿no es cierto? Ray también, están buscando si se puede vivir en otros lugares. Cuando pudiéramos cambiar, ¿no es cierto? Muchas conductas y pudiéramos más bien hacer algo por este planeta en el que estamos. No pasa. Ya. Por otro lado, relacionado con esto está el tema de la conciencia ambiental, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia ambiental, hablamos de esa capacidad que tenemos los humanos, ¿sí? Para analizar. Nosotros somos, como dicen, ¿no es cierto? Somos Homo sapiens, ¿ya? Es como parte también de la naturaleza y lo que nos distingue de los otros animales es el raciocinio que tenemos. Y ese raciocinio nos permite a nosotros analizar, interpretar, profundizar e incluso interiorizar, ¿sí? Diferentes cuestiones. Y cuando hablamos de la conciencia ambiental, nos permite hacer todo eso, pero hacia la naturaleza o con respecto a la naturaleza y al entorno. Y lo que se busca siempre es favorecer las relaciones con esta naturaleza, las relaciones con el entorno, para lo cual se utilizan mecanismos como el cuidado del medio ambiente, el respeto del medio ambiente, o se utilizan mecanismos como generar, ¿no? No sé si ustedes han escuchado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen mucho que ver con este discurso del desarrollo sostenible, y se van generando incluso normativas que ayuden como a generar esta conciencia ambiental. Yo que sé, programas en los colegios, lo que nos contaba ayer Dani, ¿no es cierto? Nos decía en el colegio de su hijo, les enseñan, ¿no? Este tema de conservar el ambiente, hacen proyectos relacionados con el tema. Entonces, es una forma de concientizar y se van creando programas dentro de las instituciones educativas, pero también programas a nivel global. También esta conciencia ambiental viene a reflejar la relación que existe entre el individuo y el medio ambiente y se regula a través del conocimiento o de lo cognitivo, lo afectivo, ¿sí? También se regula a través del afecto, de las emociones y pueden darse como dos procesos para eso. Un proceso que tiene que ver con el conocimiento ambiental y el otro que es la actitud ambiental, ¿ya? Em, Ahora, cuando hablamos nosotros del conocimiento ambiental, hablamos de esta producción, ¿sí? De ideas o de conocimiento de la realidad por parte de los individuos, ¿sí? Y ahí sí es como un cúmulo de aprendizajes, de experiencias, y la transmisión de todo esto se lo hace a través del lenguaje. Y este lenguaje permite, además, que muchas de estas cuestiones que son como un reflejo cognitivo, se queden, ¿no es cierto?, impregnadas en la mente de las personas, en el pensamiento humano, y eso va generando una conciencia ambiental. Por otro lado, también está el tema de la actitud ambiental.
Esta actitud ambiental tiene más que ver con la preocupación que tengan las personas por el medio ambiente, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, hablábamos que el 91% de este grupo que fue estudiado, ¿no es cierto?, en este artículo que estábamos leyendo, tenía una preocupación por el medio ambiente. Entonces es como una cuestión que es parte o que puede ir generando o más bien fortaleciendo esa conciencia ambiental de forma paulatina, ¿ya? Y va a tener que ver obviamente con el estilo de vida, con las creencias, con los actos en sí de los seres humanos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de estos términos generales? No, de mi parte, ninguno, mi profe. No, ya. ¿Quién me puede dar un ejemplo de no sé, dónde se reflejan como, cómo podríamos ver nosotros el tema de la conciencia ambiental? O cómo podemos contribuir a generar conciencia ambiental. Un ejemplo, ¿cómo harían ustedes? ¿Qué nos dice Fernando? Bueno, dale, Fernanda. No lo he oído hablar, por eso le pregunto a Fernando. Si estará. Bueno, no sé, yo hablo. Ya, Profe, yo creo que cualquier cosita que uno haga que sea diferente a lo que, entre comillas, la sociedad está normal, ¿no? Lo que la sociedad tiene normalizado, como eso crea una especie de pregunta en la cabeza de la persona. Si tú tienes una base, puedes llegar a crear como una especie de por qué esta persona lo hace, porque yo no lo podría hacer. Ejemplificando más al aspecto, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar, yo dejé de utilizar popotes, ¿no? Pitillos, no sé cómo le dicen acá, popotes, sorbetes. Yo dejé de utilizar sorbetes, yo no utilizo un sorbete desde el 2014, algo así, o no, 15, algo así, más o menos. Cuando salió la cosa y empezó a decirse, yo dejé de utilizarlo. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en Venezuela y cuando decía, no, sin, ella le hicimos pitillo, no, sin pitillo. Todo el mundo me miraba raro y me preguntaban siempre. Cuando yo les daba mi formulación del por qué yo lo hacía, creaba conciencia. Y muchas personas a mi alrededor dejaron de usar pitillos. O sea, mis papás no usan sorbetes, mis familiares cercanos no, amigos no lo hacen. Cuando yo dejé de comer carne al punto tan todos los días, sino que yo como producto animal solamente 3 veces a la semana, de resto no como, también me preguntaron y creas una conciencia porque empiezas a explicar y te das cuenta, la gente empieza a decir, ok, esto no me cuesta nada y me va a extender la vida en el planeta, le va a extender la vida del planeta a mis familiares. Entonces, crea poquito a poco esa conciencia y a veces la gente dice, no, pero es que no haces nada tú dejando de comer carne. Creas conciencia, aunque sean 2 personas en el mundo, le creas conciencia. Y va a llegar alguien y esa persona se lo va a decir a otra y totalmente al punto en que tal vez un montón de personas dejen de comer carne todos los días y aunque sea un día a la semana dejan de comer carne. Entonces, como que ayuda, aunque sea un poquitico por ahí atrás. gracias, Ray, por el ejemplo. Muy claro el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, una forma de crear conciencia también es el ejemplo. O sea, uno también puede como promover a través del ejemplo porque la gente va a preguntar. O ya lo ven a uno haciendo algo y es como que dicen, "Mm, o sea, creo que sí se puede hacer y empiezan a seguir". Entonces, una forma de generar una conciencia ambiental de alguna manera. Entonces, un poco ahí yo creo que podemos ver que sí se puede generar. Y como dijo Ray, aunque sea uno o dos, de algo ha de servir. Y quizás esto les permita tener como un acercamiento inicial, ¿no es cierto?
a cambiar sus conductas y quizás en un punto la gente pueda profundizar e ir más allá. Ahorita les quiero mostrar un video, lo malo es que solo está así como pequeñito, pero que nos habla justamente de las conductas proambientales, que es parte de este tema. Entonces les voy a poner el video para que lo veamos rapidito y para hacer como un pequeño comentario del mismo. Son las conductas proambientales. A ver, espérenme. ¿Dónde está con sonido ahorita? Porque no puse share sound. Y no alce el volumen acá. Deme un segundito solo. Que si no. Ambiental es toda acción que está orientada de manera consciente a A ver, ¿cómo regreso en esta pantalla? ese mantenimiento óptimo de los recursos naturales, al equilibrio de los ecosistemas y que a su vez responden a necesidades sociales individuales. Es importante resaltar que muchas veces pensamos que la naturaleza es un ente que está separado de cada uno de nosotros, que cuando se habla de cuidarla o de preservarla o de mitigar el daño que puede causar la contaminación ambiental, se trata de un tema aparte y lejos de esa cotidianidad de nuestra vida y de nuestra esencia como seres humanos, cuando la verdad es que cuidar la naturaleza se trata en definitiva de cuidarnos a nosotros mismos también, porque se está hablando de lo mismo, cada célula de nosotros es una expresión de la naturaleza toda y del universo en el que somos y estamos. ¿Qué son las conductas proambientales? En sí, una conducta proambiental es toda acción que está orientada de manera consciente a ese mantenimiento óptimo de los recursos naturales, al equilibrio de los ecosistemas y que a su vez responden a necesidades sociales individuales. Es importante resaltar que muchas veces pensamos que la naturaleza es un ente que está separado de cada uno de nosotros, que cuando se habla de cuidarla o de preservarla o de mitigar el daño que puede causar la contaminación ambiental, se trata de un tema aparte y lejos de esa cotidianidad de nuestra vida y de nuestra esencia como seres humanos, cuando la verdad es que cuidar la naturaleza se trata en definitiva de cuidarnos a nosotros mismos también, porque se está hablando de lo mismo, cada célula de nosotros es una expresión de la naturaleza toda y del universo en el que somos y estamos. ¿Qué son las conductas proambientales? En sí, una conducta proambiental es toda acción que está orientada de manera consciente a ese mantenimiento óptimo de los recursos naturales, al equilibrio de los ecosistemas y que a su vez responden a necesidades sociales individuales. Es importante resaltar que muchas veces pensamos que la naturaleza es un ente que está separado de cada uno de nosotros, que cuando se habla de cuidarla o de preservarla o de mitigar el daño que puede causar la contaminación ambiental, se trata de un tema aparte y lejos de esa cotidianidad de nuestra vida y de nuestra esencia como seres humanos, cuando la verdad es que cuidar la naturaleza se trata en definitiva de cuidarnos a nosotros mismos también, porque se está hablando de lo mismo, cada célula de nosotros es una expresión de la naturaleza toda y del universo en el que somos y estamos. ¿Qué son las conductas proambientales? En sí, una conducta proambiental No podía parar. Ya, le repetí porque no sabía si se escuchó todo. Entonces, en base al video, ¿qué decimos? ¿Qué opinamos? Cuéntenme, ¿qué nos decía el video? ¿O qué es lo que más les llamó la atención de este videíto? Cortito. O sea, lo que yo vi, mi profe, no sé si se me escucha. ¿Sí se me Sí. escucha? Ya. Yo lo que pude ver en este video, mi profe, y es bastante interesante el tema de que dice que las personas le tomamos como de una manera individual al tema de la tierra, del mundo, y que no es así, ¿no? Que el medio ambiente es prácticamente una partícula de cada uno de nosotros, y obviamente es así, ¿no? Sin el aire, pues no somos nada. Entonces, obviamente, la gente debería, digo debería porque no lo toma así, ¿no? Debería hacer conciencia y obviamente ver que obviamente el mundo se está deteriorando y obviamente nos queda poca estancia aquí en la tierra por estos descuidos, ¿no? Entonces, por ese lado le veo yo a mi profe de que deberíamos tomarlo como que no de una parte individual, sino como que es parte de nosotros. Eso, mi profe. Gracias, Dani. Justamente, ¿no es cierto? Nos hablaban de que
no somos nada que esté alejado de la naturaleza, no es que la naturaleza está allá y nosotros estamos acá y somos dos cosas distintas, sino que somos parte de la misma. O sea, somos naturaleza al fin y al cabo igual, porque nuestras células, nuestro cuerpo están constituidos tal cual, ¿no? Nuestro entorno por átomos, moléculas, etcétera. Y claro, y el generar, ¿no? Una conducta que coadyuve o una conducta proambiental, eh, no solo me ayuda a mí, sino a todo el entorno, a todo el planeta. Entonces, me parecía como importante este video porque está muy resumido esa parte. Y me recuerda también a no sé si es una frase o un eslogan de un grupo aquí en el Ecuador que se llama Natura Insurrecta. Y ellos dicen, ¿no? Dicen, nosotros no somos como es guardianes o protectores de la naturaleza. Nosotros somos la naturaleza defendiéndose. Entonces me parece como muy similar a lo que dijo esta chica, o sea, somos parte de lo mismo y por ende deberíamos como propender que nuestras conductas no sean dañinas en lo posible. Ahora vamos a ver unos ejemplos de conductas para el cuidado del medio ambiente. Perdón, estoy algo con la garganta. Dentro de esto, hay como varias posibilidades, ¿sí? Denme un segundito. Ya. Entonces, aquí como algunas propuestas de conductas para cuidar el medio ambiente. Sí. Em, y bueno, hablan como de algunas situaciones. Perdón. Perdón. Dentro de esta hablan, por ejemplo, del comportamiento adecuado cuando se visita un bosque. En general, ¿no es cierto? La gente cuando sale, o últimamente, hay bastante. Dígame, dígame, Fernando. Fernando. Ahora sí está. No sé si nos escucha o nos quería comentar algo. No creo que le funcione el micro. Bueno, sigamos. Entonces les decía que dentro de estas conductas, por ejemplo, aquí hay algunas sugerencias para cuando se visita un bosque, eh, que podemos nosotros seguir para evitar, ¿no es cierto?, impactar de forma negativa al, al medio ambiente. Por ejemplo, el tema de empezar a recolectar especies en peligro o especies protegidas solo por gusto, o el talar los árboles por gusto a veces también. em, a veces también dejar basura o dejar botellas que pueden causar incendios, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado cómo nos comportamos en ese aspecto porque podríamos generar un desastre muy grande. Por otro lado, se habla también el tema de los desperdicios.
es importante, yo creo, esta cuestión porque uno de los problemas más grandes que tiene justamente el planeta es la producción de basura. Ahora, la producción de basura no es por una casualidad, etcétera, sino es por un modelo de ciudad en la que vivimos. Nosotros vivimos en un modelo de ciudad capitalista, ¿sí? Donde éstas se convierten, hay como unas teorías que se llaman ecología política urbana. Entonces ahí nos explican estas teorías que estas ciudades son grandes centros de consumo, primero. Entonces es un lugar en donde se necesita nutrir de productos. Entonces consumen un montón. Pero así como consumen, también es un foco de generación de gran cantidad de basura, ¿ya? Y es por justamente cómo están construidas las ciudades. O sea, ustedes ven en las ciudades, no es que tenemos, no sé, no es que cada persona tiene su chacra o su pequeño huerto para alimentarse, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Son casas, edificios, departamentos. Es un tipo de ciudad que crece de forma vertical, es decir, donde la gente empieza a vivir en edificios muy altos. Entonces, no hay como esta cuestión de poder hacer estas otras cosas. Y por ende, lo que necesita para alimentar a esas personas, para vestir a esas personas, para sostener, ¿no es cierto? Es una gran cantidad de materia que viene de afuera de las ciudades. Incluido también el tema de consumo de energía, que tiene que ver ya con otro tipo de recursos. En nuestro país, por ejemplo, la energía eléctrica viene de las represas hidráulicas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un impacto en otro tipo de ecosistemas para cubrir la demanda de energía en las ciudades. O sea, es como una cosa muy compleja. Pero dentro de las conductas ambientales, lo que digamos, se sugiere es reducir en lo posible y evitar los desperdicios, ¿sí? Por ejemplo, una forma de evitar desperdicios es usar botellas de agua que se puedan volver a llenar. ¿Cómo es que se llaman estos? Toma todo o termos, ¿sí? Que no es que yo los uso una vez y los desecho. Entonces, empezar a utilizar eso. También utilizar como cubiertos reusables que pueden ser de acero inoxidable. De bambú, bueno, eso creo que sí se hace en general. El tema también de los platos, las losas que duran varios tiempos. Y tratar de no usar mucho este tema de desechables. Los desechables contaminan un montón. Déjenme ver qué dicen en el chat. Fernando me dice que no escuchó. Recién le veo el mensaje, Fernando. ¿No escucharon el video o no me escuchan a mí? No, es él, yo creo que es él, profe, yo sí lo escucho. Yo también, mi profe, por eso le comenté, de hecho, el video. Aló, ¿me escucha? ¿Me oye? Ahorita se lo escucha, Fernando. No salía el sonido, dije, o sea, salía partes, pero no salía, o sea, salía a la hora que era el video que habló de la Dani, pero hasta ahí, o sea, no. Ya. Con todo les voy a colocar el link del video aquí en el chat para que puedan volverlo a escuchar. ¿Sí? Gracias, Inge. Ya. Entonces ahí lo pueden volver a escuchar despuesito porque ahorita primero acabamos lo que estamos viendo. Ya, Fernando. Entonces, como les decía, evitar, ¿no es cierto?, el consumo de botellas desechables, cubiertos desechables. Ahí entra el tema de los popotes que decía Ray, por ejemplo, que sería una cuestión. Otra forma también de reducir los desperdicios es comprar frutas y verduras sin envoltura. ¿Se acuerdan que les comentaba este tema de en otros países pelan la mandarina y la venden en un plato desechable con plástico, en lugar de vender la fruta con su cascarita? Ya, evitar comprar ese tipo de cosas, o sea, frutas que
que son muy funcionales con su propia cubierta, en lugar de comprar frutas que, no sé, le sacaron la cáscara a la mandarina y la pusieron en un plato desechable. Me parece tan absurdo. Pero pasa. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, sino más bien comprar frutas en su forma normal. También se recomienda guardar la comida en recipientes reusables, ¿sí? No en estas tarrinas que yo desecho. La otra que yo les decía hace un rato, utilizar bolsas de tela para ir al supermercado, por ejemplo, en lugar de las de plástico, porque las de plástico después se desechan y contaminan un montón. Entonces sí es bueno cuando uno va a hacer compras tener sus bolsitas reusables. También en general procurar utilizar aparatos electrónicos que funcionen con baterías recargables y no con estas pilas desechables. Ahora, bueno, creo que es más fácil hacer esto porque muchas de las cosas que están vendiendo ahora se las carga en la corriente eléctrica y eso me parece súper bueno. Pero antes se utilizaban mucho las pilas. Ahora no es tan a menudo, pero si es posible utilizar baterías reusables. Aquí también habla que es mejor utilizar billetes de viaje electrónicos en vez de impresos para poder, de una forma, reducir el consumo, por ejemplo, de papel. ¿Ya? Entonces, es importante como tomar en cuenta estas cositas como para poderlas practicar y de alguna forma contribuir a disminuir la producción de desperdicios. Otro ejemplo, por ejemplo, u otra opción, otra sugerencia aquí podría ser, ¿no es cierto?, tener lo que tiene Ray, tener una compostera y estos desperdicios orgánicos volverlos compost para las plantas, tener también, con eso yo reduzco, ¿no es cierto?, la producción de desperdicios y así un sinnúmero de cosas se podría hacer. También se puede practicar o hacer diferentes prácticas habituales sin descuidar la naturaleza, por ejemplo, usando los caminos adecuados para la escalada, o sea, no irme por otros caminos que no son, estar pendiente a las señalizaciones, restricciones y todo esto para evitar generar impactos a los ecosistemas. Ya, bueno, estas son como más para cuando vayan de caminata, me interesaban más las otras. Y las de bicicleta de montaña. Dentro también, ahorita que veo esto de la bicicleta, dentro de las propuestas, ¿no es cierto?, de reducción de gases de invernadero está el tema de usar bicicleta en lugar de carro, por ejemplo. También de usar o esta generación de estos carros ecoamigables. Ahora, eso es muy cuestionable, porque si bien es ecoamigable y la gasolina ecológica no contamina mucho, las plantaciones de caña que se necesitan, las grandes plantaciones de caña que se necesitan, producen un impacto avallazador en la naturaleza. Sí, hay ejemplos, por ejemplo, de cosas que las ponen como ecológicas que no necesariamente son. Por ejemplo, este tema de los paneles solares, utilizar la luz solar para generar energía eléctrica. Paneles solares, porque hay otras cosas que se pueden usar. Pero, por ejemplo, el tema de los paneles solares, que tienen celdas galvánicas, en donde tienen placas de litio. Si bien es cierto, es una energía limpia, el momento de producir energía eléctrica, antes de tener estos paneles solares, se necesita la materia prima, que es el litio. Y el litio se extrae de mineras o de mineras en África, ¿ya? Y estas mineras y estas grandes empresas que justamente extraen esto contaminan, pero lo que ustedes no se imaginan, producen impactos porque por lo general es minería a cielo abierto, sí, que produce impactos
súper fuertes en el medio ambiente, destruye ecosistemas, contamina el agua, consume mucha agua. Encima, para extraer los materiales se utiliza a veces mercurio u otros ácidos, contamina el medio ambiente. La explotación de las personas en estas minas allá en África es brutal, sin las mínimas condiciones de seguridad, ¿sí? Ingresan a la mina, trabajan desde, o sea, personas grandes hasta niños en estas mineras, ¿ya? En condiciones de explotación y sin protección. Y terminan desarrollando un montón de enfermedades a la piel, cáncer, etcétera. Entonces vemos que hay muchas cosas que nos pueden pintar de ecológicas o verdes o amigables, que en la práctica no necesariamente son, porque hay que entender todo el proceso productivo, ¿ya? Cuando yo hablaba de estas celdas galvánicas, el proceso productivo necesitamos desde la extracción del material de litio para producir las celdas, después pasa por un proceso de refinamiento, pasa por una industria a ser como transformado y después va al mercado y después va a los techos y son celdas galvánicas, ¿ya? Entonces, es todo este proceso el que debería analizarse y no solo la aplicación, porque como les dije, en la aplicación sí es energía limpia, porque consume energía del sol, pero ¿de dónde vienen las celdas galvánicas? De una contaminación y un desastre ecológico sumamente fuerte. Como para poner un ejemplo. También está como este tema que lo ponen como energía limpia. Han escuchado aquí en Loja, la energía eólica. ¿Sí saben de lo que hablo cuando hablo de energía eólica? Que también está como, en el discurso está como amigable. Energía renovable. Cuando hablo de energía eólica, les estoy hablando de esta energía que es producida por el viento, ¿ya? Entonces, lo que sucede aquí es que el viento mueve, ¿sí? Unas hélices y estas hélices son las que justamente producen energía. De todas formas, les voy a buscar en internet para mostrarles, ¿ya? Y es como parte de justamente esta energía limpia, energía eólica. Aquí tenemos nosotros energía eólica ¿se me fue el nombre? En Loja. Voy a pasar solamente un pedacito de un video para que ustedes puedan ver un segundo. Es que no puedo compartir. Ya. Entonces aquí les voy a poner un video un ratito para que ustedes vean, ¿no es cierto?, la energía eólica y después les comento de este asunto. La energía eólica es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo, junto a la energía solar, y además es la más eficiente de todas las energías renovables. ¿Quieres saber cómo funciona? En este vídeo de Ecología Verde descubrirás cómo se produce esta energía, cómo funcionan los aerogeneradores que la producen y qué tipos de estos existen. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica, llamada también energía cinética del viento, es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento y se utiliza para producir electricidad. Además, se trata de una energía renovable muy eficiente y con un impacto ambiental muy bajo en comparación al resto de energías. Descubre en el vídeo que te dejamos aquí arriba cuáles son las ventajas y desventajas de esta energía. Ya. Entonces, como ustedes ven, es aquella energía que aprovecha el viento. Pero se hace por medio de estas hélices que son súper altas y están todo el tiempo girando.
Ahora, si bien es cierto, es como bastante limpia en relación a las otras, también genera sus pequeños impactos. Podría ser que no tan grandes, pero genera impactos porque estas hélices, al estar todo el día en movimiento, cuando hay aves migratorias o que migran, terminan siendo golpeadas justamente por estos aparatos y bueno, y genera algún impacto. Hay otros autores más posmodernos que proponen que estos generan impacto porque es como un impacto visual al paisaje. Se daña el paisaje. Ahora, yo creo que eso ya está fuera de contexto, la verdad, eh, porque claro, el paisaje no necesariamente implica que digamos, sea algo ecológico. Pueden haber paisajes que quizás a la gente le gusten y no necesariamente sean ecoamigables. Entonces, una cosa parece muy superficial, pero sí considero que, por ejemplo, el tema de las aves migratorias puede verse como un pequeño impacto. Quizás sea una de las energías más limpias, pero tiene todavía sus cuestiones. Entonces, dentro también de estos hábitos de conducta, se puede hablar de hábitos de conducta ya más colectivos. Y en ese sentido, por ejemplo, cambiar a tipos de energías alternativas podría funcionar dependiendo de la energía alternativa que use. Por ejemplo, yo el tema de las celdas fotovoltaicas o lo que les contaba hace un rato, la verdad no estoy de acuerdo por lo que ya les comenté. De ahí otro tipo de energía como limpia. Está el tema de la energía hidráulica que usamos aquí en el país, que puede ser limpia, igual, yo digo cuando llega al consumidor, pero en los ecosistemas una represa hidroeléctrica genera daños ambientales, ¿sí? ¿Cómo es? El agua se muere, o sea, la vida que hay en el agua prácticamente se muere. Sí, en muchos de los casos o en algunos estudios que ha habido sobre represas eléctricas, porque es agua que se la mantiene estancada, entonces eso hace que no se oxigene y por lo tanto los organismos que viven en la misma mueren. Entonces eso es como hablar de un agua muerta y puede pasar en las represas eléctricas. Y aparte de eso, hay otros elementos como el impacto que causan a veces a comunidades que viven en la zona. Sí, ha habido muchas personas que han tenido que emigrar para que la represa eléctrica pueda ser construida. Entonces hay varias cosas. De ahí otra que se llama como energía limpia. A ver, la energía geotérmica. Esta se obtiene del fondo de la tierra. Ahora, esta es pintada como energía limpia también, pero el hecho de hacer un hueco, sí, súper profundo. Aquí en el Ecuador más o menos es a 10.000 pies de profundidad, ¿ya? Y empezar a extraer como todo ese material genera que los materiales que a veces son radioactivos y están debajo de la tierra se traigan a superficie. Entonces puede generar un impacto. eh, También el tema de los gases tóxicos que salen, ¿no es cierto? De un pozo geotérmico. O sea, es un sinnúmero de cosas que sí es necesario, como yo creo, revisar, ¿sí? En los diferentes casos para ver qué es lo más adecuado o se puede aplicar de mejor manera. No sé si tengan preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? No. Comentarios, inquietudes. No, Comentarios. Podría ser, por ejemplo, que, o sea, donde yo vivía en Venezuela, es una, o sea, si usted averigua, hay un parque eólico. Y lamentablemente, realmente, o sea, no voy a tirar al hoyo a mi padrino, porque mi padrino es el alcalde de ese estado, pero lo voy a tirar al hoyo. Ese parque realmente lo hicieron, fue para limpiar dinero. O sea, usted Ya. sabe cómo son muchas veces los políticos, para limpiar dinero.
Ya. Entonces sí hubo un tiempo en donde funcionaba el parque eólico, pero realmente no funcionó para la ciudad como tal. La ciudad donde yo vivo en Venezuela es relativamente pequeña, es tipo Salinas, o sea, no es tan grande, pero es muy frontera con Aruba, entonces muy como que es zona libre y todo eso. Pero realmente no funcionó, pero siempre hubo gente que siempre sale con lo mismo, el mismo pensamiento cerrado de que, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué eso daña no sé qué? ¿Qué tal y tal y tal y tal y tal? Al menos en la zona en donde está el parque eólico, esas personas sí tienen energía gracias al parque, pero el parque eólico de la ciudad donde yo vivo, o sea, del estado donde yo vivo, es gigante, o sea, es grandísimo porque tiene según una capacidad para toda la ciudad. Pero no lo hicieron para toda la ciudad porque no le da energía a toda la ciudad, pero bueno, cosas de la vida. Y también tienen, por ejemplo, la otra vez están implementando lo que es la energía mareomotriz, que la del mar, que también es con unos, son como una especie, es como como si fuera el parque eólico invertido, o sea, por ahí para entender. Y es con la fuerza del mar y todo eso, y ese sí funciona un poquito más, pero tampoco funciona mucho, que digamos. Ya, gracias, Ray. Claro, la energía mareomotriz, esa yo todavía no la conozco a fondo, pero es otra propuesta de energía, pero solamente se podría dar en lugares donde haya costa y haya fuertes corrientes, o sea, haya fuertes olas porque se aprovecha justamente esa energía de la Ah, potencia de las olas. de las olas, está ubicado, por si no me, o sea, no sé decirle exactamente, pero está ubicado, tipo, o sea, la ciudad en la que yo vivo en Venezuela es frontera con, o sea, no la ciudad, el estado, es frontera con Aruba. Entonces, el mar que está entre Aruba y Venezuela es bastante fuerte, o sea, es súper fuerte, súper fuerte. Entonces, ahí hay como una especie de parquecito que es eólico y la otra es eólico, no, mareomotriz, y la otra vez querían hacerlo, extenderlo, porque realmente no es muy grande, o sea, como que lo estaban implementando, no sé ahorita, la última vez que yo me vine fuera así, pero ese, y también, la otra vez también estaban implementando la energía solar, la de los paneles solares, y sí como que en la ciudad en la que yo vivo, como que como eso es playa y es sol y todo eso, como que se presta mucho para eso y el gobierno, por ejemplo, la ciudad y todo eso estaba ayudando para que más que todos los centros comerciales y grandes lugares que conllevan a mucha electricidad, implementaran eso y les dieron terrenos que eran del gobierno para que pudieran crear ese tipo de cosas. No sé cómo será ahorita, capaz y si esté o no sé. Cuando vaya le digo si estaba. Ya, ya, Ray. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Mi profe, ¿qué le puedo decir? Yo o sea, de hecho, Ray se debe acordar, cuando hicimos las prácticas, la vinculación, perdón, la vinculación en la pesca deportiva acá de donde lo hicimos, pues tenían el dueño tenía estos paneles, ¿no? Y obviamente para mí, o sea, me pareció bastante chévere, bastante interesante el ver y, o sea, que la gente se preocupe, ¿no? En ir un poquito más allá. Ujú. Eso, mi profe. Ujú. Ya, gracias, Dani. Fernando, ya nos escucha, ¿verdad? Ya se volvió a ir. Sí, profe, ahora sí. Está medio raro. No, o sea, yo mi perspectiva, o sea, yo veo que está bien utilizar los paneles solares porque al fin y al cabo eso también cuida la naturaleza y eso. Y, por ejemplo, esto se puede utilizar hasta para la propia luz. Bueno, he visto carros ahora que también ya tienen su panel solar y solo les quedan con eso, ya no necesitan gasolina, ¿eh? Ya. Gracias, Fernando. Sí, hay un sinnúmero de cosas que podrían hacerse, otras que son cuestionables por lo que les comentaba hace un rato. Ray,
Profe, que le iba a decir que ayer estábamos hablando del capitalismo y todo esto, y lamentablemente los gobiernos y bueno, estas industrias, como que cuando hay personas que hacen este tipo de cosas, a veces hasta, o sea, cuando hacen este tipo de alternativas, tratan ¿cómo se llama esto? Taparlos, o sea, o de alguna forma hacer algo negativo contra ellos. Porque la otra vez vi una noticia de un señor, no me acuerdo de dónde era, creo que era de España o era de aquí de Latinoamérica, no me acuerdo, pero el señor hizo en su casa, o sea, hizo paneles solares, puso paneles solares, entonces el señor ya no necesitaba ningún tipo de energía normal, pues comercial, energía eléctrica. Ujú. Llegó al punto donde, o sea, por ejemplo, antes de eso él pagaba $30. Puso sus paneles solares y casualmente ahora paga como $80. Y él levantó la voz al respecto de todo eso y lo que le dijeron como lo que le dijeron las personas y todo eso, la solución fue que los quitara porque no era que el gobierno no le quería ayudar en nada, ni las energías, ni nada, ni las empresas le querían decir como que, o sea, no le querían dar respuesta del por qué le estaba pagando más cuando él realmente ya ni siquiera estaba consumiendo ese tipo de energía eléctrica. Ya, claro, ¿no? Y el sistema obviamente va a procurar que muchas cosas no se den porque no les conviene, o sea, siempre es más el tema del consumo. O sea, a ellos les conviene que la gente consuma para nutrir sus grandes fortunas, digámoslo así. eh, y bueno, es muy complejo ese asunto. A ver, vamos a hacer ahorita, tengo 20 minutos aún, ¿será que alcanzamos? Quería ver si podemos hacer un collage, o sea, que hagan entre los tres un collage en una aplicación virtual, ¿sí? Para poder como, o sea, que lo expongan brevemente, pero la idea sería hacer un collage sobre justamente conductas proambientales, como para ir asentando este temita. Y para eso tendríamos 41. ¿Creen que acabamos en 15 minutos? Ahorita dije, toca hacer eso. Ajá. No acabamos, dije, era Ya una tengo media mi hora. compu apagada, pero, o sea, sí, yo pensaría que sí se nos toma un poquito más, creería, no sé qué piensan los demás. O sea, Ya, yo creo que una media hora siquiera. ya. Hagamos entonces lo siguiente. Mira, vamos a hacer, o van a hacer, más bien dicho ustedes, un ¿Lo collage. tenemos que hacer en grupo? Sí. Ah, La idea es que todos vayan llenando ese collage. Ideas de todos, papá. Pueden poner. Hay un montón de programas. Pueden hacer collage que tengan fotos, texto y videos. Pueden ser collage solo con fotos y textos. Pero la idea es que todos vayan aportando y que vayan poniendo o que se refleje justamente en este collage digital, ¿sí? Las conductas proambientales o prefieren hacer individual. Individual, mi profe, mejor, porque individual, profe, porque si sí, lo hacemos en grupo, no porque no haya problemas, entre nosotros no hay problemas, sino que eso es hablar y cada uno tiene que hablar y decir vaina, no. sí, Si lo toca hacemos reunirnos. individualmente, o sea, como que, ¿y se los defendemos ahorita o lo dejamos para mañana? Yo creo que para mañana, porque ya son 43. 2, 3, sí. Dicen que sí necesitan más Dije, tiempo. yo mañana le iba a pedir permiso, dije, porque yo estoy en el instituto, o sea, a veces camellando, Cero. es de las pasantías, Ujú. pero bueno, mi jefa, la de marketing, eh, tenemos una reunión con ella. Mm, Entonces yo creo que no, o sea, me de conectar, pero no sé si alcanza. O sea, tipo 8:30. ya, ya, Fernando, bien que 8:20, con en todo, todo ahí si caso, alcanza me conecto. cuando se alcance, si se alcanza a conectar, expone al último. O en Si se caso, alcanza a conectar, expone pasado mañana. o en caso Inge, me pongo a hacer en la mañana el collage y solo le presento. Porque en la mañana sí voy a tener tiempo. Ya, Porque el collage de qué es, Inge, de todos van a ser del mismo tema, conductas proambientales. ya, conductas ambientales, ya, ya.
Ya. Con videos Entonces, y todo, ¿no? dígame. Con videos y todo, ¿no? Fotos y Sí, videos. si puede conseguirse la, o sea, bueno, hay en el internet, hay aplicaciones. Pueden poner Ya, videos, fotos, textos, etcétera. ya, Entonces, ahí ya depende de cada uno creatividad. su creatividad, en cualquier aplicación, ¿sí? La idea es que quede como el collage digital para poderlo subir. Voy a crear otro foro para ese, para que puedan todos tener acceso al collage, ¿sí? ¿Tiene que hacer un collage o puede ser como una especie de mapa mental collage? Puede ser mapa mental collage, Ah, ok, ok. pero que tenga algo de collage. Ya. ¿De, de qué era el collage? Me olvidé. De conductas proambientales. Ya, ya. A ver, entonces, como ya queda esta tareita para mañana, nos quedamos ahí para continuar mañana. Mañana iniciamos con viendo los collages de cada uno y una breve explicación y después pasamos justamente ya a ver otro tema. Sí. Entonces, Ok, profe, perfecto. sin más desearles una bonita noche y nos vemos el día de mañana. De igual manera para usted, mi profe, una linda noche y que descanse. Muchas gracias, Daniela. Bonita noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.